sísmicamente una estructura en pórticos de 3 pisos, uso gubernamental. Aquí pues el uso lo vamos a utilizar simplemente para definir el coeficiente de importancia. Sin embargo, para definir cargas verticales, pues se podría utilizar carga de oficinas. ¿Listo? Está localizada en Popayán en un suelo D. Se están dando ya las cargas muertas adicionales de entrepiso, o sea, esas cargas involucran muros, pisos, cielos rasos, otras instalaciones, todo lo que ya sabemos, lo mismo a nivel de cubierta. Vamos a utilizar un coeficiente R de ductilidad de 6.3 y un concreto de 28 megapascales. Con esa calidad del concreto, ustedes ya han visto concreto reforzado, se puede determinar el módulo de elasticidad. ¿Cuál es la relación entre el módulo de elasticidad y F'C de concreto armado? ¿Cuánto? 4.700, aunque para los materiales de Popayán, si el de 3.900 se adapta más. Pero vamos a trabajar con 4.700 raíz de F'C. Ahí ya está el módulo de elasticidad para con eso definir la rigidez. ¿Qué es lo que se establece? Que calculemos fuerzas sísmicas y para el cálculo de deriva, fuerzas sísmicas y cortantes totales. Los cortantes totales van a ser la suma del cortante directo, indirecto y ortogonal que ya vimos. Con esos cortantes calculamos las fuerzas sísmicas, simplemente devolviéndonos por concepto. Para calcular deriva, ¿qué pasa con el cálculo de deriva? ¿Cuánto vale I? 1. ¿Y R? 1. Entonces, en la primera parte nos vamos con R y con coeficiente de importancia iguales a 1. Luego, simplemente utilizando concepto de linealidad, se calculan los cortantes para el diseño estructural, cortantes y fuerzas sísmicas, simplemente se amplifican los resultados. Aquí en clase vamos a hacer la primera parte, a establecer esos resultados para los pórticos 1, 2 y 3, una combinación de cargas definida. ¿Cuál es el sismo principal en esa combinación? X, y el que lleva el 30% es el sismo ortogonal, desplazando el centro de masa hacia abajo. ¿Listo? Lo que les decía, yo les voy a limitar la combinación, porque pues no podemos hacer en clase las 16 combinaciones que se necesitan. El pórtico, el taller completo, tiene una segunda y tercera parte. Bueno, segunda parte que es hacer el análisis para los pórticos A, B, C y D, los que están en la dirección Y. Luego repetir el punto 1, pero considerando el peso de vigas y columnas. En la primera parte no les leí, vamos a despreciar peso de vigas y columnas. ¿Listo? Solo vamos a trabajar con las cargas que se están dando y el peso propio de la losa. Ustedes después van a calcular, como ya saben, el peso de vigas y columnas, y aquí siempre que sea posible, en una parte empieza a ser posible del procedimiento, utilizan el concepto de linealidad para que no repitan resultados. En una parte no se puede, en la primera parte ustedes definen hasta dónde se debe como repetir el procedimiento, pero no es mucho. Y comparan los resultados del punto 1 y el punto 2. La diferencia entre esos dos está el peso de vigas y columnas. O sea, van a ver qué tanto afecta los resultados considerar o no el peso de las vigas y columnas. Muy bien, comencemos entonces. Todo inicia por calcular. ¿Qué es lo primero que calculábamos? ¿Qué define la magnitud de la fuerza sísmica en la estructura? Cortante basal. Cortante basal igual a peso total por la pseudoaceleración. El peso total lo sacamos por las cargas que tiene la estructura y la pseudoaceleración del espectro. Comencemos por la pseudoaceleración. Ustedes me van diciendo, Popayán, ¿cuáles son los valores de A sub A y de A sub B para Popayán? Muy bien, 0,25 y 0,2. Suelo tipo D. ¿Cuál es el coeficiente para periodos cortos y coeficiente para periodos intermedios?
D. ¿Cuánto? No. Para FA hay que interpolar. Suelo D. 2. Y FA. Esa es una interpolación, pero facilísima. No. 1,45. Hay gente que me pide calculadora para hacer interpolación, no sé. Listo, entonces vamos a hacer la primera parte, o sea que es despreciando el peso de vigas y columnas, y en esta primera parte vamos a hacerlo para cálculo de deriva. Sin peso de vigas y columnas. Y para cálculo de deriva. Entonces, para cálculo de deriva, coeficiente de importancia igual a 1 y R igual a 1. Con esos datos definamos el espectro de diseño. ¿Cuál es el límite para periodos cortos? El periodo límite de periodos cortos. Por favor, calcúlenlo y me dan el resultado. FA 1,3. Para punto 25. Ah, en suelo E es 1,45. Sí, suelo D. Suelo D. Entonces tienes 1,4 y 1,2 para los dos límites. Les queda 1,3. ¿Listo? El límite para periodos cortos es punto 48. ¿Arriba va A sub A o A sub B? A sub B por FB sobre A sub A por FA. ¿Cuánto? Muy bien, 0,59. Con eso podemos definir si la estructura está en la parte plana o se pasa a la parte que tiene pendiente negativa. Entonces, miremos cuál sería el periodo aproximado. Vamos a ver qué tenemos de la estructura. No les estoy dando corte ni nada, simplemente aquí dice nivel 330. Desde ahí, ya que decimos, no se puede utilizar la expresión resumida de punto 10, el número de pisos, porque ya tenemos una altura de más de 3 metros. Así que nos vamos con la segunda expresión, que es que el límite para periodos cortos es igual a C sub T por H a la alfa. Entonces, la altura máxima, miren los niveles que tenemos, 3,6, 6,30 y 9,30. ¿Cuánto es la altura máxima? 9,30. Así que, ¿cuál es el valor de C sub T para esta estructura que es de pórticos en concreto? ¿Por qué es de pórticos en concreto? Acá en el taller tienen las secciones de la columna 1, la columna 2, vigas, todo es concreto reforzado. Entonces, ¿cuánto vale C sub T? La norma. Usen la norma. ¿Imprimieron el capítulo A4, donde está el método de la fuerza horizontal equivalente?
Impriman por favor el capítulo A4, ¿listo? No todo, ya les digo lo que se necesita. A4, fuerza horizontal equivalente. Necesitamos todo el procedimiento, aquí está el periodo fundamental de la estructura, aquí está la tabla en la que están los valores de C sub T y C sub A, y aquí está todo el método de la fuerza horizontal equivalente. En realidad son estas dos primeras hojitas nada más las que necesitan. Muy bien, entonces tenemos un sistema de pórticos en concreto reforzado. Ese es el sistema que tenemos, C sub T igual a 0.47 y alfa igual a 0.9. ¿Listo? Se me olvidó. 0.047 por H, la altura del edificio, 930 elevado a 0.9. ¿Cuánto da ese periodo? 0.35 segundos. Entonces el periodo de la estructura está antes del límite para periodos cortos, o sea que estamos en la meseta plana. En esa meseta plana, la pseudoaceleración es igual, corríjanme si estoy mal, 2.5 A sub A por FA por el coeficiente de importancia, ¿verdad? Muy bien, ¿cuánto da esa aceleración? Reemplazando los valores que ya tenemos, A sub A, FA y coeficiente de importancia igual a 1. ¿Perdón? 0.81. ¿Listo? Ya tenemos entonces el valor de la pseudoaceleración, así que ahora me falta el peso total de la estructura. Para el peso voy a ir haciendo la tabla que se necesita para después calcular las fuerzas sísmicas en cada piso. Entonces tenemos, vamos a colocar nivel, luego el peso de cada nivel en kilonewton metro cuadrado, luego vamos a colocar área en metros cuadrados, luego sí el peso que necesitamos en kilonewton y hasta ahí. Hasta ahí llenemos esta primera tabla. Comencemos por nivel de la cimentación, aunque después se anula. ¿Cómo se los organicé a ustedes? ¿Primero cimentación o primero cubierta? Cimentación, luego el nivel 330, que era un dato, 630. Todos esos, el primer piso es de 330, ya con ese no podíamos la primera expresión, los demás pisos son de 3 metros. 630 y 930. Definamos entonces los pesos. Tenemos como datos que el peso adicional de entrepiso era de 4,7 y de cubierta 0.008. 4.7 kilonewton metro cuadrado y peso adicional en cubierta de 0.08 kilonewton metro cuadrado. Me falta sumar el peso de la losa. La losa en el primer entrepiso tiene 15 centímetros de espesor, o en los dos entrepisos, y a nivel de cubierta es una losa maciza de 12 centímetros de espesor. Entonces ese sí lo podemos calcular de inmediato. Peso de la losa sería losa de 15 centímetros por un concreto de 24 kilonewton metro cúbico. ¿Cuánto da? Y el peso de la losa a nivel de cubierta de 12 centímetros. Con eso sumamos esos dos pesos y va a ser la única carga que vamos a considerar porque estamos despreciando peso de vigas y columnas. Entonces miremos peso total entre piso y peso total de cubierta.
¿6 qué? 4,7 más 3,6. 8,3, ¿sí, no? Y de cubierta sería 0,08 más 2,88. Entonces, pesos a nivel de cubierta, 2,96 kilonewton metro cuadrado, y en los entrepisos 8,3 y 8,3. A nivel de cimentación, ¿qué peso colocamos para este caso? ¿Cuál sería el peso que va a la cimentación? El de las columnas, pero estamos despreciando columnas, entonces 0. A ustedes en la segunda parte, pues ahí les saldrá lo que corresponda para las columnas, que va a ser muy pequeño. Vamos con el área. ¿Están tomando apuntes de algo de ahí? ¿No? Vamos con el área. Ayúdenme a determinar el área. Bueno, yo voy a quitar esto porque igual no se necesita. El área del entrepiso y el área yo les ayudo con el área de la cubierta. Saquen el área del entrepiso, por favor. Mira que aquí les estoy dando, por ejemplo, esta cota es de 0,16, que es la mitad de esa columna. Entonces todo este lado de acá, todo este lado inferior, sería la suma de 0,16 más 3,09 más 1,60 más 1,49 más 0,16. ¿Cuánto da toda esa suma? ¿Cuánto? ¿La tercera? 1,60. ¿6,345? Okay. 6,51. Ahora en Y tenemos 0,95 más 3,47 más 3,45 y más 0,165. Muy bien, entonces el área del entrepiso sería igual a 6,51 por 8,035 y le restamos ese vacío que tiene 4,65 por 1,20. ¿Cuánto? Listo. ¿Cuánto es el área de entrepiso ya sin el vacío? $46,73 metros cuadrados. El área de la cubierta sería simplemente 651 por 8,035. ¿Cuánto da? Entonces tenemos por aquí 46,73, 46,73 y 50 ¿y qué? 31. Y 52,31. En cimentación no pasa nada. Calculemos entonces el peso total, ya multiplicando el peso en kilonewton metro cuadrado por su correspondiente área. Multiplicamos estos dos valores.
¿Y cuánto nos da ese peso? Necesito el peso en cada nivel. ¿Qué nivel? ¿Primero? 300 ¿qué? Y listo, entonces sumamos todos esos pesos y tenemos el peso total de la estructura. Kilonewton. Tenemos del cortante basal, ya tenemos el peso total, la pseudoaceleración, entonces reemplazamos peso total, que sería 930.56, por la pseudoaceleración de 0.81. Ahí tenemos el cortante basal para el cálculo de la deriva. $753. Muy bien. Tenemos cortante basal. ¿Qué sigue? Los cortantes de piso, pero antes de eso, ¿qué calculamos? Fuerzas sísmicas. Para las fuerzas sísmicas necesitamos factores de distribución. ¿Listo? ¿Cómo se calculaba el factor de distribución? Con el método de la fuerza horizontal equivalente. CBX era igual al peso de un nivel, donde quieres calcular el factor de distribución, por su altura, elevado a ¿qué? A la K, sobre la sumatoria de todos los pesos por cada nivel elevado a la K. Por eso les digo que impriman esa parte de la NSR10, aquí está. ¿Listo? Ahí está todo el método en el A4. Porque yo solamente les dejo sacar la norma. Entonces, tenemos que sacar el producto entre el peso y la altura. Las alturas pues ya son los mismos niveles, 330, 630 y 930. Sacamos el producto, pero antes del producto necesito definir cuánto vale K. ¿De qué dependía K? ¿Se acuerdan? Del periodo de vibración. Entonces, cuando el periodo es menor o igual a 0.5 segundos, K es igual a 1. Nuestro periodo es de 0.3, 0.35, entonces K igual a 1. T menor a 0.5 segundos. De ahí podemos entonces sacar el producto entre el peso por la altura. Multiplicamos estos dos términos y nos da peso por altura elevado a la K. ¿Cuánto nos da el primer término? Siguiente. Siguiente.
Muy bien, sumamos. ¿Qué te puedo decir? A ver, parece un 4. Es un 4, sí. 5143. Punto. Listo, entonces con eso sacamos el factor de distribución CBX con la expresión que ya tenemos por acá. El producto entre cada piso entre la sumatoria. ¿Cuánto da el primero? 1279 entre 5163.43. 0.25. Ok, sí, con dos decimales está bien. Siguiente, 2443.52 entre 5163.43. ¿40 y qué? Y el último, de modo que esto nos dé 1, el 100%. Listo. Y ahora la fuerza sísmica, teniendo ese factor de distribución, es igual a ese porcentaje por el cortante basal. Cortante basal, lo voy a colocar por acá arriba porque está muy arriba. 753.75. Fuerza sísmica en kilonewton del primer piso, ¿cuánto es? 0.25 por 753.75. Siguiente. Siguiente. Punto 1. Listo. Esas son las fuerzas sísmicas en cada entrepiso y cubierta totales en cada piso. Me falta determinar el cortante de piso. Recuerden que el cortante es la acumulación de las fuerzas sísmicas. ¿Estás perdido?
Muy bien, entonces, por ejemplo, el cortante en el segundo piso sería la fuerza sísmica que se calcula en ese segundo piso. Y el cortante en el primer piso es la suma de la fuerza sísmica en segundo piso más la fuerza sísmica en primer piso. Así que calculemos entonces los cortantes. Vamos acumulando. Empezamos desde el tercer piso, está dando 211.1, siguiente. 211.1 más 354.26. ¿Cuánto? Muy bien. Y si todo está bien, en primer piso nos tiene que dar el cortante basal. Perfecto. Entonces, estos son los resultados que vamos a utilizar para los cálculos siguientes. Esto no es nuevo, ya lo habían hecho ustedes. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es distribuir esos efectos. Fuerza sísmica y cortante es lo mismo, sino que en algunos casos utilizamos fuerza sísmica, en otros utilizamos cortante. Los vamos a distribuir en los pórticos. Se está especificando que se haga con esta combinación 100% del sismo en X, o sea, el sismo en X en la dirección principal, por eso es que le estoy colocando los pórticos 1, 2 y 3. No valdría la pena para esta combinación calcular algún cortante en los pórticos A, B, C y D. ¿Se generará? Sí, pero es que es mayor cuando el sismo es principal en esa dirección. ¿Listo? Entonces no nos desgastamos en calcular un cortante en los pórticos en los cuales el sismo no le está llegando en la dirección principal. Sí, negativo. Se va hacia abajo. Ok, entonces vamos por esta segunda parte. Muy bien, entonces miremos lo que pasa para los pórticos 1, 2 y 3 con esta combinación. Recordemos, la distribución en el sistema principal de resistencia sísmica, que vendrían siendo los pórticos, se da con base en dos condiciones. Una, dependiendo del sistema estructural, que ya sabemos es pórtico, y otra dependiendo del diafragma.
Tenemos losas en los 3 niveles. ¿Qué diafragma es ese? ¿Qué diafragma? ¿Cuántos tipos de diafragmas había? No han estudiado nada. ¿Cuáles? Rígido y flexible. ¿Esa losa qué diafragma es? Es rígido. Imagínense una losa flexible. Entonces es rígido. Bajo esa condición, esto me garantiza que el cortante directo se calcula en función de la rigidez de cada pórtico. Es lo primero que se garantiza. Cortante directo. Cortante indirecto, es decir, el que está asociado a un momento torsor, se calcula como el ángulo de torsión por la rigidez de cada pórtico por la distancia de cada pórtico hasta el centro de rigidez. Y el efecto ortogonal, que también es torsión, se calcula de la misma forma, pero aquí tenemos en el caso anterior teníamos un giro asociado al efecto indirecto, ahora se debe calcular acá un giro asociado al efecto ortogonal. Se calcula de la misma forma por la rigidez de ese pórtico, por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez. ¿Qué más vimos? Que el ángulo de torsión es igual al momento torsor sobre, ¿me revisan sus apuntes? Sí, voy a colocar otro término aquí, pero quiero que queden los apuntes iguales. Les tuve que haber dejado sumatoria de rigidez de cada pórtico por la distancia de cada pórtico hasta el centro de rigidez al cuadrado. Creo que está así, ¿sí? Listo, entonces, aquí una introducción a lo que se ha visto. Yo se las dejé expresadas de esta manera. Recordemos concepto de rigidez. Cuando se le aplica una fuerza a un elemento o a una estructura y hay comportamiento lineal y elástico, la pendiente es la relación entre la fuerza y la deformación que se genera. Esa viene siendo una rigidez. Ahora, si no relacionamos una fuerza como tal, sino un momento, entonces estoy diciendo, bueno, no, primero un paréntesis. Primero, antes de hacer esto, voy a despejar, a establecer que la deformación sería igual a la fuerza entre la rigidez. Despejando del término de rigidez. ¿Eso para qué me sirve? Si yo cambio estas expresiones en términos de un momento, o sea, digo, lo que me está generando los efectos en la estructura no es una fuerza, es un momento. Entonces, puedo decir que el momento se relaciona con la deformación que genera. Siempre que hay momento, la deformación es un giro. Entre, ¿qué vendría siendo lo que está abajo? Pues un término de rigidez. Esa rigidez le vamos a llamar rigidez torsional. Y esperen, no coloquen K, creo que la tengo en las notas de clase como S. Entonces, vamos a introducir este nuevo concepto. S se define como la rigidez torsional del sistema. ¿Listo? O sea, esto que está aquí abajo de esta expresión, porque viene siendo lo mismo, no es otra cosa que la rigidez torsional del sistema. Esta expresión se las di
para el caso simple en que teníamos un sistema de resortes unidos a unas barras, a una barra rígida. ¿Listo? Un sistema de resortes en paralelo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en realidad es una estructura que tiene pórticos en las dos direcciones. Digamos que esta sea la estructura. Aquí está el pórtico del eje A, B, C. Pórtico del eje 1, pórtico del eje 2. Yo les pregunto, cuando calculemos un momento torsor en este piso, o sea, decimos, ese piso se está torciendo ya sea por el efecto directo o indirecto, y el sismo se está evaluando en la dirección principal, sismo en X. ¿Será que solamente los pórticos que están en esa dirección se tuercen? Es decir, los pórticos A, B y C rotan y los pórticos 1 y 2 no se mueven. Cuando hay torsión, se mueve todo. ¿Listo? En la rigidez torsional de todo este sistema, esa rigidez torsional tiene que involucrar la rigidez en la dirección X más la rigidez del sismo en la dirección Y. No, aquí me queda como en sismo. Voy a escribirla. Tiene que ser igual a la rigidez torsional en X más rigidez torsional en Y. ¿Listo? O sea, todos los pórticos van a aportarle a esa rigidez, a la torsión que puede tener el sistema. Entonces, para estructuras con dos direcciones principales, esa expresión del ángulo de torsión se extiende. El ángulo de torsión, perdón, la rigidez torsional que estoy definiendo, que es igual a la sumatoria de la rigidez de los pórticos por su distancia hasta el centro de rigidez, va a ser igual, lo que vamos a utilizar es la sumatoria de la rigidez de los pórticos, por ejemplo, miremos este esquema, en la dirección X, serían los pórticos A, B, C. Son los pórticos en la dirección X. Ubiquemos el centro de rigidez, digamos que el centro de rigidez está por aquí. Recordemos que es una fuerza por un brazo, esa rigidez torsional. La fuerza, ¿quién la pone? El pórtico. ¿Y el brazo cómo debe ser para que se genere un momento? ¿Paralelo o perpendicular a la fuerza? Perpendicular. Entonces, para el pórtico del eje A, la distancia hasta el centro de rigidez es esta distancia. Es decir, que es una coordenada en Y. ¿Sí? Para el pórtico del eje B, una distancia más pequeñita, que casi ni se ve, sería una coordenada en B, y para el pórtico del eje C, esta coordenada, Y sub C. Entonces, son coordenadas en Y, es decir, si tengo los pórticos en el eje X, la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez se mide en Y. Por Y sub I, voy a colocar el índice sub I, me quedó muy grande. S igual a la sumatoria de rigidez en X del pórtico I por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez. Esa comita arriba indica
que es hasta el centro de rigidez, y este término al cuadrado. Ahí tendría todos los pórticos en dirección X. Ahora me faltan los pórticos en dirección Y. Entonces, sumo la rigidez. Rigidez de los pórticos que están en la dirección Y, que serían pórticos 1 y 2, y la distancia de esos pórticos hasta el centro de rigidez es perpendicular, o sea que sería una distancia en X. Entonces, por X u Y hasta el centro de rigidez, y este término va al cuadrado. ¿Ok? Esa es la rigidez que vamos a utilizar nosotros. ¿Está claro? ¿Está claro por qué se hace de esa manera? Muy bien, entonces ya tenemos todo. Mire, tenemos rigidez torsional. Una vez tengamos la rigidez torsional, simplemente calculamos el ángulo de torsión como el momento torsor entre esa rigidez torsional. Y es todo. Estas son las dos expresiones que vamos a utilizar. Muy bien, entonces me voy a traer lo que requiero, que son estos dos términos. Cinco minutos y me entregan. Voy a quitar la cimentación porque ya sabemos que la cimentación no afecta nada. Ah, chao. Ok, entonces miren, con lo que tenemos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El cortante de piso lo vamos a utilizar para calcular el efecto directo. De forma directa, ese cortante se va a distribuir en los pórticos en función de la rigidez de cada pórtico. Ya les había colocado por allá la expresión. Listo. Con este calculamos el efecto directo, ya está. Ahora, para el efecto indirecto, necesito la torsión, momento torsional. Con ese momento torsional voy a calcular el efecto indirecto. Ese momento torsional tiene que tener compatibilidad de unidades. Para poder calcular esta torsión indirecta, necesitamos calcular centro de masa y centro de corte. Vamos a hacerlo. Es lo que necesitamos para poder sacar la excentricidad. Muy bien, entonces necesitamos posición de centro de masa y de centro de corte, perdón, centro de rigidez. ¿Alguien programó las fórmulas para los pórticos, para calcular la rigidez plana de los pórticos? ¿No la tienen? Yo voy a utilizar una expresión, la más simple, la del edificio de corte. Ustedes tienen que hacerlo con las ecuaciones de Wilbur, porque esas ecuaciones son las que dan la rigidez más exacta. Comencemos con el centro de masa.
Entonces, vamos con el primer piso. Primer y segundo piso tienen la misma área. Creo que ahí se ve bien. Entonces, definamos posición del centro de masa. XCM. Sería igual, hagamos una tabla. Yo les hago hacer una tabla más fácil por si tenemos más vacíos o más figuras. Entonces, en la tabla colocamos área y colocamos el brazo. Si voy a definir X, sería X sub I en metros. Y luego saco el producto entre el área por su posición en X. Entonces, el área, ya la teníamos, el área total y el área de vacíos, estaba por acá arriba. Esto ustedes lo han calculado desde estática, ¿no? Lo que es el centro de gravedad. Tenemos área, el área como si fuera una sección sin vacíos, sería de, no, este no la tengo aquí, 52 algo daba, 52,31 creo. Ya, por favor, entrega. ¿Ya pasó? Te pasaste 5 minutos. Te empiezo a bajar. Pasa un minuto y te voy bajando. X1, bueno, coloco la otra área, la del vacío. ¿Cuánto es el área del vacío? Muy bien. Esta área es positiva y esta es negativa, o sea, el vacío lo voy a restar. Distancia, tengo que definir un eje. Ese eje lo voy a mantener constante en todos mis cálculos, porque pues si no, no nos dan las cosas. Entonces, voy a definir acá la esquina, toda la esquina de mi estructura. Como mi eje global. A partir de ese eje voy a calcular posición de centro de masa y posición de centro de rigidez. Muy bien, entonces miremos cuál sería la distancia para el área completa de 52,32. ¿Cuál sería la distancia en X? Creo que también ya habíamos hecho eso acá. Sí, 651 y 803. Bueno, hasta luego. Aquí están las distancias. Entonces, ¿cuál sería la distancia en X para el centro de masa? 651 medios. 3 punto ¿qué? Para el vacío. Sería, no como que 0,6. Sería 1, 2, entre 2 más 5. Muy bien. Multiplicamos área y brazo. El primero. Segundo. $31.32.
25. El primero es positivo, el segundo es negativo. Entonces, sumamos este término, el área por acá, pues la sumamos, tiene que dar 40 y creo que eso es 6.73. $139. Muy bien, así que la posición del centro de masa en X sería igual a 139.022 entre el área total 46.73. ¿Cuánto da? 97.5. Ok. Y ahora hacemos lo mismo, pero para la distancia en Y, para encontrar la posición del centro de masa en Y. El área no cambia, necesitamos es definir el brazo de esa área hasta el eje de referencia que estoy utilizando. Tendría entonces por aquí Y sub I y aquí área por la distancia. Para Y tendría 8.035 entre 2 para el área grande y para el vacío sería 4.65 entre 2 más 1.10. Okay. ¿40 y qué? 4. Sumamos. Es 465 divididos, sí. Sumamos. ¿Ciento? ¿Cuánto da la posición del centro de masa en Y? Muy bien, ubiquemos ese centro de masa. En X está dando 2,97, casi 3 metros. Está un poco antes del eje B. Y en Y está dando 4,09, casi en la mitad. Está por debajo. Y creo que más por debajo. Conviene hacer esta localización de manera exacta, ¿listo? Pues exacta o esquemática, que usted sepa,
pues en qué lado queda cada pórtico. 347 más .95, ¿cuánto da? Por ahí yo creo que queda bien. Entonces, esta sería posición del centro de masa. ¿Están de acuerdo o creen que está mal ubicado? Muy bien, posición del centro de masa para primer y segundo piso, no cambia. Para cubierta, ¿cuánto se demoran calculando esa posición para cubierta? Está justo en la mitad, ya tenemos los datos. Ahí. O sea, tenemos 651 en una dirección, en X, y tenemos 8,035 en Y. Entonces, para cubierta, posición del centro de masa en X sería 651 medios y en Y 8,035 medios. Listo. Con eso definimos la excentricidad. La torsión que voy a calcular ahora está relacionada con la torsión máxima en cada entrepiso. Entonces voy a concentrar la fuerza sísmica en el entrepiso, por eso acá no les coloqué el esquema de las fuerzas en la altura del edificio. La voy a hacer con base en la excentricidad que hay en cada piso. Voy a resumir primero los resultados, porque con eso ya tenemos todo para calcular esa torsión. Es que acá arriba está, no, dejémoslo arriba para que siga un orden y voy a poner esos otros esquemas acá abajo. Para no saturar el esquema, voy a colocar a un lado posición del centro de masa en X, posición del centro de masa en Y, y me falta el centro de rigidez. Vamos a resumir, al menos centro de masa. Centro de masa en X está dando 2,975 y en Y 409 para los dos primeros pisos. Y para cubierta está dando 3,255 y 4,018. Ahora necesito posición del centro de rigidez en X y en Y. Con esos valores puedo calcular excentricidad. ¿Qué excentricidad es la que necesito para esta combinación? Combinación. ¿Cuál es la excentricidad que se necesita? ¿X o Y? Y. La excentricidad, bueno, para el efecto directo, ¿listo? Con el efecto ortogonal, pues necesito la de X, pero por ahora estoy calculando efecto indirecto. Necesito la excentricidad en Y. Y en Y también sumo la excentricidad accidental. En el efecto ortogonal no se considera excentricidad accidental. Entonces, vamos a calcular primero la excentricidad en Y. La natural. Todo esto tiene unidades de metros.
Vamos por el centro de rigidez. Entonces, ¿qué pasa con el centro de rigidez? Para lo que voy a hacer, digamos que vamos a obtener un centro de rigidez que es aceptable, pero si ustedes utilizan las fórmulas de Wilbur, les va a variar un poco. Aquí no es tan crítico, que es la posición del centro de rigidez. Cuando calculemos la deriva, esa rigidez que nos da el método del edificio de corte es muy grande. Entonces vamos a hacerlo por ahora con las expresiones de edificio de corte. Con las expresiones de edificio de corte me decía, calcula la rigidez de una columna doblemente empotrada, que es igual a 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud al cubo. Y luego la rigidez de piso es igual a la sumatoria de la rigidez de todas las columnas que estén en ese piso. Tenemos que calcular la rigidez en todos los pórticos. Comencemos por pórtico del eje 1. Todas las, ¿qué niveles es que tenía? 330 y los otros eran de 3 metros cada uno, ¿no? El pórtico del eje 1 tiene 3 columnas. Tiene 3 columnas. Las 3 columnas están en todos los pisos. ¿Listo? Son continuas. Este es el pórtico del eje 1. Alturas. Tenemos altura de 330 en el primer piso, luego 3 metros y 3 metros. Muy bien. Ya tengo ahí la longitud, módulo de elasticidad está definido, inercia. Esas columnas son las columnas C2. ¿Cuál es la sección de las columnas C2? Todas tienen la sección C2. C2 tiene sección de voy a colocar los esquemas. 0,4 por 0,3. Aquí no me interesan las vigas para el edificio de corte, con las ecuaciones de Wilbur sí se necesitan las rigideces de las vigas. Calculemos la inercia de la columna C2. Para esa localización, miren dónde está el pórtico. Este es el pórtico del eje 1. Pórtico del eje 1. ¿Cuál es la base? 0,3 y la altura 0,4. Inercia, digamos esa inercia, si coloco ejes aquí en X, inercia en Y. Entonces inercia en X sería igual a 0,3 por 0,4 al cubo entre 12. ¿Cuánto da? Y la inercia en Y sería, vamos a dejarla calculada, 0,3 por 0,4 al cubo entre 12. 0,4 por 0,3 al cubo. Para la columna C1 tenemos una inercia igual en X y una inercia igual en Y. ¿De cuánto sería? .001 metros a la 4. Muy bien, entonces, para este pórtico del eje 1 necesito solamente la inercia de la columna
C2 y la inercia que se utilizaría en esta dirección, por favor me cierran la puerta, sería la inercia en la dirección X, o sea de 0.0016 metros a la 4. Con esa información puedo calcular, está muy justo, con esa información puedo calcular entonces la rigidez de la columna, que sería igual a 12 veces el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad habíamos dicho que era 4700 raíz de 28. ¿Cuánto da? ¿24.870? ¿Cómo? Ahí están megapascales. Entonces, la rigidez de la columna, de una columna, de ese pórtico, sería 12 por el módulo de elasticidad, 24.870 megapascales, lo multiplico por 1000 para que me quede kilonewton metro cuadrado, por la inercia que vamos a utilizar, 0.0016 metros a la 4 sobre la longitud al cubo. Entonces vamos a ver, esto es igual en todas las columnas, saquemos la parte de arriba, voy a dejarla sobre L al cubo. ¿Cuánto me da la parte de arriba? Esta es la fórmula o la forma de calcular la rigidez de una columna en cada piso. Si quiero la rigidez de la columna, aquí voy a colocar rigidez de columna, del primer piso, pues sería la longitud, que es 330, o sea, sería 47.750 a 477.504, entre esa longitud que sería 330 al cubo. ¿Cuánto? Dejémoslo en entero. Queda así entonces. En el segundo piso sería la misma expresión entre la longitud, que es 3 al cubo. Y en el tercer piso sería igual . Listo. Esa es la rigidez de una columna, pero necesito la rigidez de piso. Entonces, la rigidez de piso sería el número de columnas por la rigidez de cada columna. Tengo 1, 2, 3 columnas. Entonces sería por 3, por 3 y por 3. Rigidez de piso, en el primer piso, ¿cuánto da? 800. Segundo, igual, no. Muy bien, esa es la rigidez del pórtico 1. Ustedes para la próxima clase van a traer la rigidez de los demás pórticos. La rigidez del pórtico 2. ¿Qué pasa con ese pórtico? ¿Sí lo pueden ver? Les saco el esquema de la rigidez el esquema del pórtico 2. ¿Sí visualizan qué pasa con ese pórtico?
La columna sobre el eje A de ese pórtico es continua hasta cubierta. Aquí está. Si quieren, coloquen eje A. La columna sobre el pórtico del eje B aparece continua hasta cubierta. La del eje C no aparece en cubierta, solo están los entrepisos. Entonces, la columna del eje C iría solamente hasta aquí. Y la del eje D sí está en cubierta. Aquí no interesa mucho en este método del edificio de corte, pero para el método de Wilbur es importante, miren que aquí no hay viga, no hay, entonces hay que cortar. Ese pórtico es un pórtico bien irregular y tiene esta configuración. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿será que esta columna del eje D está formando pórtico? No. Al hecho de estar ausente esta viga aquí y viga aquí, impide que esa columna haga parte del pórtico. Entonces, cuando calculen la rigidez, en este piso, en el primer piso, tendrían 3 columnas. ¿Listo? Segundo piso, 3 columnas. ¿Y qué pasará en el cuarto piso? ¿Qué harían? ¿Ahí sí la consideran? Las dos respuestas son válidas. Depende de lo que usted quiera. Si usted quiere ser conservador, no la considere. Y dice, en tercer piso tenemos solamente 2 columnas. En realidad la columna del eje D sí está formando pórtico aquí, mira, porque la viga a nivel de cubierta sí está llegando. Pero ¿qué pasa con la longitud de esa columna? Sería toda esta altura. Es una columna esbelta, ¿vale? Las otras van a ser mucho más rígidas y esa es una columna muy larga. Entonces su rigidez va a ser más pequeña si la quieren considerar. ¿Está claro? Si uno quiere irse por el lado seguro para calcular para calcular deformaciones, puede decir, no, ahí no se me genera pórtico y a nivel de cubierta solamente tendría 2 columnas. ¿Listo? Este sería entonces el pórtico del eje 2. Pórtico del eje 2. Por favor, necesito en la próxima clase la rigidez de todos los pórticos 2, 3, A, B y C, organizados. Entonces van a sacar una tabla en la que por niveles, nivel, y luego sacan pórticos, pórticos en X, pórticos en la dirección X tenemos el pórtico 1, 2 y 3. Y pórticos en Y tendríamos A, B, C y D. Como ya empecé con el edificio de corte, van a hacer ese esquema con ese mismo método, pero les recomiendo para el punto 2 o para que estudien el taller, utilicen las expresiones de Wilbur. Nivel 330, 630 y 930. Esto lo necesito para la próxima clase, para poder calcular centro de rigidez. ¿Listo?